Rusia eligió una fecha especialmente simbólica para lanzar una nueva oleada de ataques contra Ucrania. Mientras los ucranianos celebran su Día de la Independencia, cientos de drones y misiles cruzaban el cielo del país. Y el principal objetivo volvió a estar en el sur, Odessa. Pero hay un dato que explica hasta qué punto fue masivo el ataque, y otro que demuestra la dimensión de la respuesta ucraniana. Moscú lanzó 143 drones y 8 misiles, y según los datos preliminares de la Fuerza Aérea de Ucrania, 114 de esos objetivos fueron destruidos o neutralizados. Y esto es importante porque no estamos hablando simplemente de otra noche de ataques con Shahed. Rusia utilizó una combinación mucho más compleja. Misiles antibúnkeres Onyx lanzados desde la Crimea ocupada, misiles Kh-31P y Kh-59 lanzados desde el espacio aéreo sobre el Mar Negro, drones Shahed, Gerbera, Banderol y drones Señuelo Parodia. El objetivo era saturar las defensas ucranianas. Y precisamente ahí aparece la primera gran clave de esta noche. Ucrania tuvo que enfrentarse a una auténtica mezcla de amenazas aéreas. Mientras Rusia intentaba desesperadamente hacer que sus defensas gastaran tiempo, munición y recursos persiguiendo objetivos reales y falsos. 2 misiles Onyx fueron lanzados desde la Crimea ocupada, 6 misiles Kh-31P y Kh-59 fueron lanzados desde el área del Mar Negro, y después llegaron 143 drones de diferentes tipos. Aproximadamente un tercio de los Shahed empleados tenían propulsión a reacción, según la información difundida por la Fuerza Aérea Ucraniana. Y aquí la situación se vuelve todavía más interesante, porque Rusia no concentró todos sus lanzamientos desde un único punto. Los drones fueron enviados desde diferentes direcciones, incluyendo Kursk, Milerovo, Oriol y Primorsko, además de territorios ucranianos ocupados como Donetsk y Crimea. Es decir, Moscú intentó construir un ataque disperso capaz de complicar al máximo la reacción de Ucrania, pero las defensas ucranianas respondieron. Aviones, unidades de misiles antiaéreos, guerra electrónica, unidades de sistemas no tripulados y grupos móviles de fuego participaron en la defensa. No fue una única capa de protección, fue una combinación de sistemas trabajando al mismo tiempo para impedir que la oleada rusa alcanzara sus objetivos. Y los primeros resultados fueron contundentes. A las 9 de la mañana, la Fuerza Aérea Ucraniana afirmaba haber destruido o neutralizado un misil Onyx, 2 misiles Kh-31P y Kh-59, 2 sistemas S-8000 Banderol y 109 drones de diferentes tipos. En total, 114 objetivos rusos neutralizados o derribados. Pero hay una precisión importante. Ucrania no afirma que todos los ataques fueran interceptados. De hecho, se registraron impactos en 22 localizaciones y también hubo restos de objetivos derribados que cayeron en otras zonas. Además, algunos misiles rusos ni siquiera llegaron a alcanzar sus objetivos y la información todavía está siendo actualizada. Y eso nos lleva directamente al punto más preocupante. Odessa fue el principal eje del ataque. Rusia volvió a dirigir una parte importante de su capacidad de ataque contra una ciudad y una región estratégica para Ucrania. Y durante la mañana se registraron incendios en 2 centros comerciales de la cadena Epicent en Odessa después de la oleada rusa. No es casualidad que Odessa aparezca una y otra vez en los planes militares de Moscú. La ciudad es fundamental para Ucrania, es uno de sus grandes centros económicos y portuarios. Está situada frente al Mar Negro y tiene una importancia estratégica enorme para el funcionamiento del país. Por eso, golpear Odessa significa intentar presionar una zona que Rusia considera especialmente importante. Y hay algo más. Este ataque se produjo precisamente este 24 de agosto, cuando Ucrania celebra su independencia. Eso convierte la ofensiva en algo todavía mucho más simbólico. Mientras Ucrania conmemoraba su independencia, Rusia lanzaba desde territorio ruso y desde zonas ocupadas una enorme combinación de drones y misiles contra el país. Pero el resultado inicial también muestra algo que Moscú probablemente preferiría ocultar. Para conseguir impactos, Rusia necesita lanzar cantidades cada vez mayores de armas y combinar diferentes tipos de amenazas. Y aún así, una parte muy importante de esa oleada es neutralizada por el ejército de Zelensky.
Esto no significa que la amenaza rusa haya desaparecido, todo lo contrario, 143 drones más 8 misiles siguen representando una capacidad de ataque enorme. Y 22 lugares con impacto demuestran que la defensa aérea ucraniana no puede tener absolutamente todo. Pero precisamente por eso los números importan, porque una defensa eficaz no consiste en crear un escudo mágico capaz de detener el 100% de los proyectiles. Consiste en reducir la cantidad de armas que llegan a sus objetivos, proteger las zonas más importantes y obligar al enemigo a gastar enormes cantidades de recursos para conseguir resultados limitados. Y en esta ocasión Ucrania consiguió neutralizar más de un centenar de objetivos aéreos según el balance preliminar de su fuerza aérea. Esto también tiene consecuencia para los aliados occidentales. Cada ataque masivo como este demuestra que Ucrania insiste en la necesidad de disponer de más sistemas de defensa aérea, más interceptores y más capacidades, en este caso capaces de detectar y destruir drones y misiles a diferentes distancias. Porque Rusia puede fabricar y lanzar grandes cantidades de drones, pero Ucrania necesita ser capaz de detenerlos. Y cuanto más sofisticada se vuelve la oleada rusa, más importante resulta la combinación entre tecnología occidental, sistemas ucranianos, guerra electrónica y nuevas plataformas no tripuladas. De hecho, esta noche deja una imagen bastante clara de cómo está evolucionando esta guerra. Ya no se trata únicamente de tanques avanzando por una línea del frente, ahora también es una batalla tecnológica en el cielo. Rusia intenta saturar las defensas con oleadas masivas. Ucrania intenta detectar, interferir y destruir esas amenazas antes de que alcancen las ciudades. Y cada ataque se convierte también en una prueba para la capacidad de adaptación de ambos bandos. Pero hay una última cuestión que no debemos perder de vista. La cifra de 114 objetivos neutralizados todavía es preliminar. La Fuerza Aérea Ucraniana advertía de que el ataque continuaba y de que todavía había drones rusos en el espacio aéreo del país. También seguía analizando qué ocurrió con los misiles que no alcanzaron sus objetivos. Por tanto, el balance definitivo puede cambiar. Lo que no cambia es la imagen que deja esta noche. Rusia lanzó una enorme oleada contra Ucrania en una fecha cargada de simbolismo. Intentó combinar misiles, drones de ataque, drones señuelo y diferentes vectores de lanzamiento para saturar las defensas. Y Ucrania respondió utilizando todas las herramientas disponibles. Más de un centenar de objetivos fueron derribados o neutralizados según el balance inicial. Odesa fue atacada, hubo impactos, hubo incendios, pero también hubo una defensa aérea que volvió a demostrar hasta qué punto la supervivencia de las ciudades ucranianas dependen de una combinación cada vez más sofisticada de tecnología, coordinación y apoyo internacional. Y quizá esa sea la imagen más importante que deja este ataque. Rusia puede seguir lanzando oleadas enormes, puede intentar convertir el cielo ucraniano en una lluvia interminable de drones y misiles. Pero mientras Ucrania siga mejorando sus defensas, mientras sus aliados continúen proporcionándole capacidades para proteger sus ciudades y mientras cada nueva oleada rusa encuentre una respuesta cada vez más eficaz, Moscú se enfrenta al mismo problema una y otra vez. Puede lanzar más, pero no necesariamente puede conseguir más. Y en una guerra de desgaste, esa diferencia puede terminar siendo decisiva. Bueno, señores, tremendo lo que se acaba de poner en la mesa este lunes, cómo comenzamos la semana. Pero bueno, hay una cosa que a mí me llama la atención y es que lo que se está hablando claramente es que Putin está fracasando, porque sí que es verdad que de tantos cientos de drones que han lanzado, unos pocos sí que han caído y han hecho daño. Pero estamos hablando de que poco a poco cada vez más los ucranianos están dificultando a los rusos de que los ataques sean efectivos, porque al final poco a poco Ucrania está aumentando su defensa aérea y está aumentando la tecnología precisamente para frenar los ataques rusos. Y bueno, pues a fin de cuentas lo que se está viendo es una desesperación por parte de Putin de intentar avanzar en el campo de batalla, porque prácticamente no están avanzando. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.